¿Qué es el existencialismo? El existencialismo, corriente filosófica que desea entender la realidad a través de la experiencia de la simple existencia. Destaca al ser humano como creador del significado de su propia vida. La vida del sujeto, su existencia específica, es algo que forma al ser y no una pseudo-esencia abstracta. El existencialismo no cree en el individuo formando parte de un todo, sino que cada quien es una persona libre por sí sola. La existencia propia de una persona es lo que define su esencia y no una condición humana general. La persona existe desde que es capaz de generar cualquier tipo de pensamiento. El pensamiento hace que la persona sea libre. Dentro de nuestras cabezas nadie puede meternos presos. Según lo explicó el propio Sartre, el existencialismo es una forma de entender la existencia. El individuo se hace responsable de sus propios actos, usando su libertad, el individuo puede hacer lo que desee siempre y cuando sea responsable de los mismos. Los filósofos franceses Jean-Paul Sartre y Albert Camus, considerados hoy como los máximos exponentes del existencialismo. Esta corriente se divide en varios tipos de existencialismos. Entre las mismas podemos destacar el existencialismo teísta, la cual piensa en la existencia de Dios y el espíritu. El existencialismo ateo, el cual niega la existencia de dioses y divinidades. Y el existencialismo agnóstico, el cual considera para nada importante a Dios con la humanidad. Biografía de Martin Heidegger. Filósofo alemán, fundador de la denominada fenomenología existencial, está considerado uno de los pensadores más originales del siglo XX. Martin Heidegger nació el 26 de septiembre de 1889 en Meschritz, Baden, actual estado de Baden-Württemberg. Cursó estudios superiores de teología y de filosofía en la Universidad de Friburgo, centro por el que se doctoró en 1914 y donde fue alumno de Heinrich Rickert y Edmund Husserl, el fundador de la fenomenología. En 1916 comenzó su carrera docente en la propia Universidad de Friburgo. Posteriormente pasó, en calidad de profesor titular, a la Universidad de Marburgo, en la que permaneció hasta 1928. Martin Heidegger fue un filósofo alemán considerado el más importante del siglo XX. Formó parte del régimen nazi. La obra más importante de Heidegger es Ser y Tiempo, escrita en 1927. Ser y Tiempo viene a romper con las filosofías del conocimiento y las idealistas, en las que siempre existe una relación sujeto-objeto. Heidegger adopta una teoría existencialista, donde hay un ente humano, al que Heidegger le da el nombre de Dasein, que significa ser ahí. Este Dasein es arrojado en el mundo, y es un hombre existencial que se angustia y que muere, y sabe que va a morir. Vive cada momento de su vida ante la posibilidad de la muerte. Dependiendo de cómo este Dasein vea la muerte y cómo lo afronte, le permitirá tener una vida inauténtica o una vida auténtica. El mundo de la posibilidad. Ya que el hombre está arrojado al mundo, también está arrojado a las posibilidades de este. El hombre es posibilidad, siempre aspira y puede llegar a ser algo más, y se proyecta en una posibilidad. Por ejemplo, un hombre que es muy gordo se podría proyectar o podría aspirar a ser un hombre muy musculoso, pero si va a ser musculoso dependerá de sus acciones. Puede tomar la decisión de ir al gym o tiene la posibilidad de ir a McDonald's y engordar más. Las decisiones que tomamos y nuestras acciones es lo que nos define como hombres y nos invitan a crecer. Hay una posibilidad dentro de todas las posibilidades, que es la posibilidad de morir. Por ejemplo, ahorita estoy sentada, tengo la posibilidad de tomar la decisión de ir al cine, bañarme o ir por un café, pero dentro de todas esas posibilidades puedo morir. En el cine podría morir ahogada con unas palomitas o mientras me baño podría resbalarme, golpearme muy fuerte en la cabeza y morir. Y mientras voy por un café en el auto podría chocar contra un árbol y morir. La muerte puede imposibilitar todas mis posibilidades, ya que las habita todas. Esto nos demuestra que somos finitos y nos obliga a aceptar la angustia de no poder cumplir con todo.
La existencia inauténtica. Se dice que Martin Heidegger tiene dos etapas. En la primera etapa, él se pregunta por el ser, y en la segunda, se pregunta por qué el ente humano se ha olvidado del ser. Al ser es lo que podríamos llamar Dios o fuerza mística. Luego Martin Heidegger llega a la conclusión de que el hombre se olvida del ser y se consagra al dominio de las cosas, lo que nos ha llevado a una sociedad de consumo, donde la única meta del hombre sea tener y tener más cosas. El hombre teme a la muerte y la niega, ya que esto es lo único que siempre está en sus posibilidades. A esta negación es lo que se le llama existencia inauténtica. El hombre inauténtico se entrega al mundo del Das-Mein, al mundo del se dice. Se dice que esto es bueno, se dice que hay que ver, escuchar o leer esto. Este hombre se vuelve pasivo y empieza a seguir la corriente. El Dasein ya no es él como individuo, sino uno más de la masa, a lo que Heidegger llama el anonimato o los uno. El Dasein busca y quiere unirse a la masa para ser uno más y no pensar por sí mismo, que la muerte es algo que le va a pasar. Niega la posibilidad de que la muerte esté dentro de sus posibilidades. El mundo está lleno de misterios, de cosas nuevas, pero el hombre inauténtico se conforma con lo ya dicho y sin cuestionarse el porqué de las cosas ni busca cosas nuevas. Está muerto en vida, ya no piensa. Pero ¿quiénes forman este mundo de inautenticidad? Heidegger les llama el señorío de los otros, a quienes hacen todas esas modas, tendencias y patrones de lo que está bien. Actualmente los medios de comunicación y la publicidad pueden considerarse como el señorío de los otros, ya que eliminan la posibilidad de una vida auténtica, diciéndole a los demás cómo tienen que ser. Otra característica muy particular del hombre inauténtico es su interés aferrado a lo nuevo. Esto no le permite crear un propio gusto o criterio, ya que siempre pasa de una cosa a la otra, y termina viviendo en un mundo de la nada y siendo nada. La existencia auténtica. Heidegger no pone al hombre como parte de la historia, sino la historia. Somos lo que hacemos, somos temporalidad, presente, pasado y futuro. Un ser que se encuentra en la nada. Decidimos qué hacer respecto a nuestras posibilidades, si crecemos o no crecemos. Así como hay una existencia inauténtica, hay una auténtica. La existencia auténtica es cuando el hombre acepta la muerte, sabe que va a morir y afronta esta realidad, lo cual lo lleva a un auténtico pensar, al cuestionarse las cosas y decidir qué quiere y qué no. La pregunta que vamos a hacer el día de hoy: ¿qué haces hoy para ser auténtico? ¿Crees que se puede llegar a la autenticidad? Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. Bye. Jean-Paul Sartre, y sí, le voy a decir Sartre y no Sartre, fue un filósofo francés que vivió entre 1905 y 1980 y es considerado uno de los principales exponentes del existencialismo. También tenía estrabismo y fue pareja de Simone de Beauvoir. En este video vamos a exponer de manera general su pensamiento filosófico a través de 3 de sus frases más célebres. Imaginemos que has decidido construir una silla. Antes de construir esa silla, tú tienes muy claro su propósito. Pase lo que pase, debe servir para sentarse. Ese propósito es su esencia. Después, construyes la silla y ahora esa silla existe en el mundo. Para Sartre, las sillas y cualquier otra cosa que careciera de conciencia era lo que él llamaba un ser en sí. Sin embargo, Sartre consideraba que el ser humano, a diferencia de una silla, tiene conciencia y por lo tanto es un ser para sí, un ser indefinido que se construye a partir de sus decisiones y sus actos. Sartre es ateo, por lo cual considera que no hay un Dios que nos haya creado. Para él, la vida del ser humano no tiene ningún propósito predefinido por algún poder superior. Las personas no vienen al mundo con una misión. Pero esto mismo hace que el ser humano tenga libertad total de elegir su propio propósito en la vida. Por lo tanto, para Sartre, los seres humanos venimos al mundo, o sea, existimos, y después elegimos nuestro propósito en la vida, o sea, nos creamos una esencia. Para Sartre, ningún dios, gobierno o sociedad debe decirte cuál es tu propósito en la vida, sino que tú eres libre de decidirlo por ti mismo. Sin embargo, esta libertad también es una condena, ya que la libertad produce angustia. Imagina que has decidido comer un helado. Vas a la única heladería de tu ciudad y te dicen que solo tienen helado de chocolate.
No tienes libertad para elegir otros sabores, así que compras tu helado de chocolate, te lo comes y te conformas con ello. No hay ninguna decisión que tomar respecto al sabor del helado. Sin embargo, imaginemos también que vuelves a la semana siguiente a la misma heladería y ahora tienen 130 sabores diferentes, pero solo puedes comprar un solo sabor. El sentimiento de angustia te embarga, temes no elegir el sabor más rico, pero haces un esfuerzo y te decides por el de pétalos de rosa. Apenas le das el primer lengüetazo, te arrepientes y piensas que hubiera sido mejor elegir el de maracuyá. Muchos han experimentado la angustia al elegir una carrera, elegir una pareja, decidir en la compra de un bien. Tener libertad es experimentar angustia. Esa es su condena. A pesar de que la filosofía sartreana es una filosofía de libertad, también concede que hay factores sobre los que no tenemos libertad de elección. No elegimos nacer en cierto país, no elegimos el sexo con el que nacemos, ni la familia que nos cría. Sin embargo, en cierto momento de nuestras vidas tenemos la libertad de decidir por nosotros mismos qué es lo que haremos con lo que han hecho de nosotros. Sartre nos invita a ser conscientes de nuestra libertad y a ejercerla con responsabilidad. Hay cierta facilidad en obedecer ciegamente a una religión, a un gobierno o a un sistema económico. El que obedece ciegamente no tiene que pensar, solo obedecer. Por eso limitarse a obedecer es tan cómodo. Sin embargo, cuando verdaderamente nos damos cuenta de que somos libres, empieza lo difícil, ya que debemos preguntarnos a nosotros mismos ¿qué hacer? ¿Qué hacer con esta libertad? Sartre nos invita a lidiar con esta pregunta y con la angustia que la acompaña. Nos reta a construirnos a nosotros mismos sabiendo de antemano que somos un proyecto que solo terminará con el día de nuestra muerte.